sobre el libro de Job. Bueno, miren, el enfocar o abordar el tema del sufrimiento desde el libro de Job es una cosa clásica, es un abordaje clásico, porque Job se puede decir que es el libro que investiga el sentido del sufrimiento en el pueblo israelita, en la Biblia. Y dado que el cristianismo heredó digamos, la manera de ver el cosmos y el mundo y a Dios del judaísmo, la misma problemática de Job es la problemática de un cristiano, por los siglos de los siglos. Y más allá que de un cristiano, la problemática de Job, es decir, de cómo afrontar el sufrimiento inmerecido, injusto, repentino, es la problemática a la que se enfrentan todos los creyentes. Es decir, si yo creo que existe un Dios que se mete en la historia humana, ya está. El, la red, el laberinto al que nos metemos es explicar en buena medida qué es el sufrimiento injusto, o sea, por qué Dios permite o causa el sufrimiento injusto de la gente. ¿Por qué la gente sufre? Vamos, si uno cree en Dios y que Dios se mete en la historia, esa pregunta es una pregunta eterna, es una pregunta que nunca dejará de repetirse. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Eh, eh, cuando una persona no cree en Dios o es, digamos, budista, pues entonces, o Dios no se mete en la historia, bueno, entonces Dios no tiene que ver con el sufrimiento. Lo que me pasa, lo que nos pasa como sociedad, como comunidad, como humanidad, no tiene que ver con Dios. Dios hizo el mundo al principio y lo echó a rodar y estará al final de la historia listo para recibir lo que quede del mundo. Pero durante el transcurso de la historia Dios no se mete. Entonces, ¿quién es el responsable de la historia? Pues el ser humano, el ser humano. Y entonces ya no tenemos la congoja, el sufrimiento de preguntarle a Dios por qué pasa esto, o qué quieres de mí. Es decir, que Dios haga, haga algo en la historia, que el ser humano sea capaz de reconocer esa acción de Dios y que le pregunte a Dios, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí a partir de esto que estás haciendo? Pues eso solamente cuando Dios actúa en la historia y en determinadas religiones, ¿no? Sobre todo el cristianismo, ¿no? ¿No? Más que, más que el judaísmo y más que el islam, el cristianismo. Este, entonces vamos a abordar el tema desde el libro de Job. Y como siempre, yo les voy a transmitir, a proyectar un PowerPoint que nos va a ayudar a ir dialogando. Estuve pensando mucho en cómo dar esa conferencia. Y al final decidí empezar narrando un poco el libro de Job, de qué trata este libro de la Biblia, y después hacer algunos comentarios. Entonces, sin mayor preámbulo, les voy a proyectar este, eh, este PowerPoint y les digo, les insisto, pues, que ustedes eh, ¿De qué habla? por favor, me interrumpen, o sea, preguntan si quieren hacer algún comentario o al- alguna pregunta, ¿verdad? Bueno, el libro de Job aquí está. ¿Eh? El libro de Job, pues, esa es una línea de tiempo. Esto es antes de Cristo, 100, 200, 300, 400, 500 antes de Cristo. El libro de Job es más o menos de esta época. Probablemente se escribió junto con el libro del profeta Jonás y el libro de Job, contemporáneo de algunos salmos,
contemporáneo de algunos salmos y anterior probablemente a Esdras, Nehemías. Eh, 1 o 2 crónicas y la redacción final del Pentateuco. Libros posteriores a este de Job es aquel de que hablamos, del Eclesiastés, llamado Coelet, la última redacción de Proverbios, el Cantar de los Cantares, y los últimos libros del Antiguo Testamento, Esther, Judith, Tobías, Daniel, Baruch, Eclesiástico, 1 o 2 Macabeos, y el último es la sabiduría, esto del Antiguo Testamento. Entonces el libro de Job se encuentra poco después del destierro. Los israelitas regresaron del destierro de Babilonia en 538 antes de Cristo. Entonces, el libro de Job se ubica poquito después del destierro. Y básicamente el libro cuestiona la teología común, ¿verdad? La retribución. La retribución se lleva a cabo aquí en la tierra, es decir, cuando se escribe el libro de Job, los israelitas no creen en la resurrección. Ya hemos hablado de ese tema. Eh, eh, los israelitas, digamos que aceptan la idea de la resurrección acá por el 150. Los libros que aceptan la resurrección en el Antiguo Testamento son Daniel y Segundo Macabeos, ¿verdad? Los libros que están antes no aceptan la resurrección, no la conocen, digamos. Entonces es importante. Job se escribe sin la perspectiva de la resurrección. Por tanto, la retribución de Dios, la retribución divina, se lleva a cabo en esta vida, en la tierra, ¿verdad? Más allá de la muerte, nada distingue al bueno del malo. No hay nada. Ambos viven en las sombras del sepulcro. Y dado que esto es así, la justicia divina tiene que ejercerse en este mundo. Es decir, Dios tiene que castigar a los malos en este mundo y premiar a los buenos en este mundo. Pero claro, la evidencia parece apuntar a otro lado. No sé por qué estoy pensando en, pues no sé, en ese genocidio en Palestina y en Ucrania. eh, los buenos no siempre son premiados y los malos, por otro lado, no siempre son castigados. Y entonces aquí nace el libro de Job, ¿verdad? Empieza así el libro de Job. Había en el país de Uz un hombre llamado Job, era un varón perfecto, temía a Dios, se alejaba del mal, ¿verdad? Era muy bueno. Moralmente. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, tenía muchos servidores, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras, y era el más grande de todos los hijos de Oriente. Job. Sus hijos celebraban banquetes por turno en casa de cada uno de ellos, invitaban también a sus 3 hermanas, y Job, cada vez que hacían estos banquetes, los llamaban mandar para purificarlos. Se levantaba muy temprano, ofrecía sacrificios por cada uno de ellos y decía, pues tal vez ofendieron a Dios en su corazón. O sea que era justo él y perfecto en su conducta, pero también cuidaba de sus hijos. Bueno, fin de cámaras de televisión azteca en la tierra. Y ahora esas cámaras se van o de Televisa, si quieren, se van allá al cielo. Y un día, cuando los hijos de Dios, dice así el texto, vinieron a presentarse ante Yahvé o ante Dios, apareció también entre ellos el Satán, ¿verdad? El Satán. Y Yahvé dijo al Satán, ¿de dónde vienes? Yahvé es el que le habla primero. Bueno, algunos le dirán ahí Jehová. Pues sí, si quieren Jehová o Yahvé. Yo tenía que poner alguno de los dos. Pues, sí. Y Yahvé dijo al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Entonces Yahvé le dice, ¿de dónde te has fijado en mi siervo Job? Es Yahvé el que está hablando. Hay panes. Yahvé el que está hablando y dice, no hay nadie como él en la tierra, es un hombre bueno y honrado que teme a Dios, o sea, me teme porque está hablando Dios, y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección y en vano me has incitado contra él para arruinarlo.
Es decir, bueno, es que aquí me adelanté un poco, disculpen. Eh, Satán le dice a Dios, es que no por nada Job te teme, pues, si le has dado todo, es multimillonario, es feliz, entonces le das todo, él te teme y te honra, y es bueno. Y entonces le dice Dios, está bien, ahí están sus bienes en tus manos, pero a él no lo toques. Y entonces a Job le roban todos sus camellos, sus burras, sus asnos, todos sus animalitos, se muere toda su servidumbre, todos, incluso, fíjense, se mueren sus 10 hijos, todos. No había uno terminado, un mensajero terminado de decirle, fíjate que hubo un temblor, se cayó el techo de la casa y los muchachos, cuando llega otro y dice, y entonces hay otra escena en el cielo, el Satán otra vez se presenta en el cielo y le dice Dios, oye, es esto, ¿verdad? Ya te fijaste en mi siervo Job, no hay nadie como él en la tierra, es un hombre bueno, honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección. En vano me incitaste contra él para arruinarlo. Y entonces el Satán le dice, ah, sí, pero piel por piel. Toca su piel, toca su piel, tócalo a él y verás cómo te maldice a la cara, le dice Satán a Dios. Y entonces Dios le dice, está bien, tócalo, pero respeta su vida. Y entonces Job queda cubierto de una llaga, estos son los mensajeros, Job queda cubierto de una llaga y pues se le hinchan las llagas de pus, de infección, y se sienta en el polvo y coge una teja y se sienta para morir, digamos, rascarse las llagas con la teja para que no le, pues para reventarle ¿cómo se llama? Las, las ámpulas y que no le hicieran tanto dolor, ¿verdad? Y entonces su esposa le dice, ¿todavía perseveras en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y entonces Job le responde esto, hablas como una tonta. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Esa es si aceptamos lo bueno, ¿por qué no aceptamos lo malo? Es decir, es Dios el que mandó estos sufrimientos, es Dios. Dios que envió antes lo bueno, ahora Dios envió lo malo. Entonces uno se pregunta, bueno, sí, pero fueron unas bandas de sabeos, de caldeos, hubo un temblor, hubo una lluvia de fuego. O sea, ¿por qué Dios? Bueno, sí, hubo ladrones y hubo casualidades cósmicas, pero es Dios el responsable en el fondo de todo esto. Esto es la mentalidad de Job, ¿verdad? Aceptaremos de Dios lo bueno, no vamos a aceptar lo malo y no peca. Y entonces vienen tres amigos sabios de Oriente, Bildad, Elifaz, Bildad y Sofar, y vienen para consolarlo. Al principio ni lo reconocen, ¿verdad? Son sus amigos. Se quedan 7 días y 7 noches sin poder hablar porque vieron que su dolor era muy grande, estuvieron mudos, ¿verdad? Son los tres amigos, entre comillas, de Job. Y esto ocupa una buena parte del libro de Job, el diálogo que tiene con sus tres amigos, amigos entre comillas. Ahorita vamos a ver por qué les digo así. Pero antes de este diálogo, Job irrumpe en un monólogo de desesperación. En el capítulo 3 dice, maldito el día en que nací y la noche que dijo, ha sido concebido un varón. Es decir, ese día que se borre del calendario, que no exista. ¿Por qué nací? ¿Por qué no fui un aborto? ¿Por qué he tenido que ver tanta aflicción y tanta desgracia? Y claro, yo creo que Job no se está quejando, sí se está quejando de su dolor y su sufrimiento, pero, pero maldice el día de su nacimiento y quiere que se borre ese día porque no entiende por qué le cayó la desgracia. Ese es el problema. Es decir, es que no hay un Dios justo que haga justicia en este mundo. ¿Por qué a los buenos nos va de la fregada?
Entonces, vienen los diálogos con los tres amigos, ¿verdad? Empieza Elifaz. Y empieza suave, los capítulos 4 y 5, le dice: yo, Job, en tu lugar, recurriría a Dios, le expondría mi causa. Dios salva al arruinado cuando lo persiguen y libra al pobre de las manos del poderoso, ¿verdad? Tú ten confianza que Dios te va a restaurar, pero vuelve a Dios. Y Job toma la palabra. En los capítulos 6 y 7 le responde a Elifaz: si se pudiera pesar mi aflicción y poner mis males sobre una balanza, pesarían más que la arena de los mares. Por eso hablo impetuosamente. Llevo en mí las flechas del Omnipotente. Mi espíritu bebe su veneno. Es decir, es Dios el que ha hecho esto. Y luego, entonces habla el segundo amigo, Bildad, y le dice: ¿hasta cuándo vas a hablar así? Soltarás palabras como viento que no cesa. ¿Acaso Dios tuerce el derecho y el Altísimo ha faltado a la justicia? A veces que no lo puede entender. Bildad no puede entender eso. Dios no puede torcer el derecho. Si tú eres bueno, te va a ir bien. Y si hiciste mal, te está castigando. Y entonces, si tus hijos pecaron, le dice, ya los entregó en manos de su maldad. Fíjense que murieron sus 7 hijos. Él cuidará de ti, ¿verdad? Tú ten confianza. Y Job le responde a él: ¿realmente soy bueno? Ni yo mismo lo sé. La vida no tiene sentido, pues todo es igual y puedo decir, le quita la vida tanto al bueno como al malo. ¿Y quién es este que le quita la vida? Es Dios. Dios. Si una calamidad trae repentinamente la muerte, se ríe de la desesperación de los inocentes. Dios, ¿eh? Dios se ríe de la desesperación de los inocentes. En una nación dominada por un tirano, él venda los ojos de los jueces. Mi alma está hastiada de la vida, por lo que daré libro a mi queja, hablaré de mi amargura. Quiero decirle a Dios: no me condenes, dime por qué me has demandado. Ahí está la principal pregunta de Job. Dime por qué me has castigado de esta manera. No entiendo por qué. El tercero de los amigos le contesta en el capítulo 11. Pero este es el primero en decir: bueno, Job, lo que pasa es que tú pecaste. Por eso Dios te castiga. Los otros no, habían sido muy cautos. Elifaz y Bildad, en sus primeras intervenciones, no habían acusado a Job de ser pecador. Habían dicho: no, Dios no es injusto, Dios te va a restaurar, ¿verdad? Pero en esta ocasión, el tercero, Sofar, sí lo acusa. Dice: ojalá hablara Dios, ojalá te viniera a contestar y te revelara los secretos de la sabiduría que desconciertan a los más entendidos. Comprenderías que Él te pide cuenta de tu falta. Es decir, Job, no seas hipócrita, ¿verdad? Tú pecaste y Dios te castiga, y por eso estás como estás, sufriendo. Porque Dios no es injusto, Dios no puede ser injusto. Si tú estás sufriendo, es que Dios te ha castigado. ¿Y por qué te ha castigado? Pues porque pecaste. Y Job le contesta: con ustedes va a morir la sabiduría. Yo no tengo menos experiencia. ¿Quién no sabe todo lo que han dicho? Sí, les dice Job: yo ya sé esos argumentos que ustedes tienen. Los he escuchado 1000 veces. Dios premia al bueno y castiga al malo. Y si te está yendo mal es porque Dios te castiga porque hiciste algo mal o mucho mal. Y entonces aquí termina esta primera rueda de discursos en que hablaron los tres y a cada uno le contestó Job, y se inicia un nuevo diálogo, una nueva rueda en que van a volver a hablar los tres y Job les va a contestar a los tres. No me voy a detener en eso, pero aquí ya los amigos se convierten en enemigos y acusadores. Aquí, a partir de este momento, el diálogo ya no es enriquecedor. Más bien los amigos se empecinan en decir: Job, eres un hipócrita. Tú pecaste y has escondido tu pecado. Y tu pecado debió haber sido muy grande, porque mira cómo Dios te castiga, ¿verdad? Tú pecaste, no eres justo. Por esto Dios te castiga. ¿Cuándo terminarán tus palabras? Sé razonable, déjanos hablar. ¿Crees que somos bestias? ¿Nos consideras brutos?
que nosotros no entendemos, Job, y tú sí. Entonces, el diálogo ya no avanza, se empantana y casi se vuelve una agresión de los tres amigos, ¿verdad? Job le responde a cada uno. En un momento en el capítulo 19 dice, sé que mi defensor está vivo. Pues sí, él está pensando en que alguien lo va a defender, alguno de los ángeles de Dios, ¿verdad? Algún hijo de Dios lo va a defender delante de Dios, va a decir, oye, no, pobre Job, mira cómo está sufriendo. Y dice Job, mi defensor está vivo. E incluso dice, mi defensor va a ser el mismo Dios. Fíjense, Dios me va a defender contra Dios, porque Dios me castiga, pero el que mejor conoce mi conducta y sabe que soy inocente y que no merezco esto es Dios. Luego dice, yo pondré mi pie dentro de mi piel y en mi propia carne veré a Dios, yo lo contemplaré yo mismo, eso en el capítulo 19. Él es a quien veré y no a otro. Algunos dicen, algunos estudiosos dicen que con estos versículos Dios está hablando de la resurrección, cuando dice, me pondré de pie dentro de mi piel y en mi propia carne veré a Dios. Entonces, Job sabe que va a resucitar y entonces allá en la otra vida todo va a ser justo. Allá sí, pero no es lo que dice el texto. Él dice, yo me voy a curar. O sea, yo sé que me voy a curar y yo voy a ver a Dios porque Dios no me puede fallar en esta vida. Ese es, digamos, el aferramiento joviano. Dios tiene que ser responsable de lo que hace. Y si no es Dios, la persona justa en quien podemos esperar, entonces ¿en quién? Viene la tercera rueda de discursos. Elifaz toma la palabra y dice, ¿qué puede un hombre aportar a Dios? Solo a sí mismo es útil el sabio. ¿Qué interés tiene él en que seas justo? ¿Qué gana él si tu conducta es perfecta? Ese es muy sensato. Elifaz dice, ajá, o sea, y tú eres bueno, y porque eres bueno, Dios te tiene que dar. Dios te tiene que tratar bien. Pero ¿qué le das a Dios con ser bueno? ¿Verdad? Pero luego dice, ¿no será más bien por tu gran maldad, por tus faltas sin número? Seguramente cobrabas sin razón a tus hermanos, exigías su ropa e iban desnudos, es decir, exigían prendas. Este, y luego Job le contesta, este capítulo 24 es muy, muy bello, es muy intenso, porque Job levanta la mirada de su propio sufrimiento y mira el sufrimiento humano. Es como si se asomara a la ventana y dice, ¿por qué Dios no se entera de lo que sucede? Y sus fieles no contemplan su justicia. A ver, ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué Dios no hace justicia en este mundo? Los malvados cambian los linderos, o sea, roban tierra, llevan a pastar rebaños robados, se roban, pues la riqueza de aquellos tiempos eran rebaños y tierras, bueno, pues se robaban los rebaños, se roban el burro de los huérfanos, es decir, un huérfano pues no tiene nada para vivir, tal vez tiene un burro que pone a trabajar y de ahí saca unas monedas, pues estos malvados se roban el burro de los huérfanos, confiscan el buey de la viuda también es una mujer, una persona desprotegida, y si tiene por acaso un buey, me refiero a un animal, un buey, pues puede cargar al buey, rentarlo, alquilarlo para que le den unas monedas para vivir. Pues los malvados confiscan el buey de la burra. Eso es dramático, ¿eh? O sea, los pobres son jodidos por los ricos. Se arranca al huérfano del pecho materno. Se toma en prenda el hijo del pobre. Los mendigos tienen que apartarse del camino, porque va a pasar el jefe de jefes, y entonces los pobres háganse a un lado porque afean la vista. Todos los pobres del país han de esconderse. En la ciudad gimen los moribundos, los heridos piden socorro, pero Dios no atiende a sus súplicas. Esto es bueno, pues es más allá del sufrimiento de Job. Es que veamos qué pasa en el mundo. En el mundo hay injusticia. ¿Y qué carambas hace Dios? Se está distraído, está atendiendo otras cosas. En el capítulo 27 es mi tesis, sobre este capítulo fue mi tesis de la maestría. Dice,
Job, por la vida que Dios me niega, por la vida de Dios que me niega justicia, juro por Dios que me niega la justicia, por el omnipotente que me ha llenado de amargura, por él juro, o sea, ¿por quién más puede jurar? Por ese que lo ha atacado. Mientras esté mi espíritu en mí y el aliento de Dios en mis narices, no diré mentira, no diré falsedad, ni saldrá mentira de mi boca. No les doy la razón. Yo soy inocente y Dios me acusa injustamente. Dios me castiga injustamente. Y no es solo mi caso. Vean al mundo. Dios no hace justicia. No sean tarados. Nada más hace falta abrir los ojos. Interrumpe toda esta vehemencia de los y termina estos 3 ciclos de discursos, el capítulo 28, que parece, cuando uno lo lee, después del calor, de la ira, de la intensidad con que se leen los primeros 27 capítulos, llega uno al capítulo 28 y siente un balde de agua fría. Es algo que no tiene nada que ver con lo anterior. Y es un discurso en el que se elogia a la sabiduría. ¿La sabiduría de dónde sale? ¿Habrá un lugar de la inteligencia? Ha estado oculta a los ojos de todo ser viviente y aún las aves del cielo. Nadie la ha visto. El infierno y la muerte confiesan, no la conocemos más que de oídas. Solo Dios conoce su camino, solo Él sabe en dónde está, etcétera. Entonces dicen, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Bueno, pues a lo mejor Job lo que estaba buscando es la sabiduría, o lo que necesita es la sabiduría, porque Job nunca anda preguntando por la sabiduría. Él quiere que Dios le diga por qué lo hace sufrir así. Pero este capítulo dice, no, pues la sabiduría es muy valiosa, y etcétera. Y termina precisamente en el versículo 28 del capítulo 28, dice, mira, el temor del Señor es la sabiduría, huir del mal, la inteligencia. Ok, bueno, ¿y quién es el que teme al Señor y se aparta del mal? Lo dijo Dios mismo, Job. Y el huir del mal es la inteligencia. Ahí está la sabiduría del ser humano, huir del mal y temer a Dios. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el sufrimiento de Job? Pues a lo mejor mucho o a lo mejor nada. La primera impresión es que no tiene nada que ver, pero uno tiene que reflexionar por qué metieron este capítulo 28 ahí. Diciendo, bueno, pues a lo mejor porque si uno es sabio, teme a Dios, se aparta del mal y deja de preguntarle a Dios y deja de pelearse con Dios. Luego vienen los capítulos 29 a 31, en los que Job hace primero, en el capítulo 29, un recuerdo de cómo era su vida anterior. Era un hombre muy bueno, muy dadivoso. Era yo los ojos para el ciego, los pies para el cojo. Era el padre de los pobres. Era una persona que si uno lee este capítulo dice, no, caray, era un hombre súper caritativo, ¿no? Llega a decir, cuando pasé al lado de un mendigo sin que él me bendijera desde lo más profundo de su corazón. Y yo cada vez que veo un mendigo, que hay muchos aquí en la Ciudad de México, digo, guay, ¿qué tendría yo que hacer para que él me bendijera de lo más profundo de su corazón? Y no se trata de buscar la bendición de él, se trata de hacerle un bien significativo, no nada más darle una moneda, que ya es bastante, pero ¿qué hacía Job con ellos que lo bendecían desde lo más profundo de su corazón? Alguna vez me tocó eso. A un cerillo, un señor más grande que yo, le di un billete de 50 pesos. Y él lo vio, lo tomó y me miró diciendo, ¿me estás regalando 50 pesos? Y yo lo volteé a mirar a la cara, porque eso acostumbro, y le dije, sí, sí, son para ti. Ah, entonces sentí eso que decía Job, me bendijo desde su corazón. A lo mejor dijo, pinche viejo millonario, le hubieras dado uno de 500, pero, pero yo sentí que me bendijo. Y, y bueno, eso me hizo mucho pensar en este libro, en este Job, que era una persona súper dadivosa. En el capítulo 30 empieza diciendo así, pero ahora, antes, pero ahora se ríen de mí, se burlan de mí, dicen que soy un pecador, hablan a mis espaldas.
¿verdad? Fíjese cómo termina el capítulo 31. Aquí va mi firma, que me responda el omnipotente. La acusación escrita por mi adversario. ¿Quién es el adversario? Es Dios. El Dios es el que lo ha castigado, ¿verdad? Claro, Satán, del prólogo, sí, pero Satán no, Satán solamente actuó con permiso de Dios. Sí, el último responsable de lo que le pasa a Job es Dios, no es Satán. La acusación escrita por mi adversario, es decir, por Dios, lo que tenga Dios en mi contra, estoy listo para llevarla sobre mi espalda. Me la ceñiré como una corona. Lo que pueda decir contra mí me lo pongo como corona. Y le está diciendo a Dios, ¿eh? A él, a Dios, le voy a dar cuenta del número de mis pasos y me acercaré a él como un príncipe. Esto es sumamente bello. ¿Sí? Un ser humano que dice, tú, Dios, me estás acusando. Dime de qué me acusas. Y todo eso que me digas, lo llevaré como una corona y me voy a presentar ante ti como un príncipe. Bueno, pero esto además de todo, pues cambia definitivamente la atención de Job. Ya no está hablando con los tres amigos, ya en concreto les dice, con ustedes no es mi diálogo, con ustedes no es mi bronca, ustedes no me van a entender, Dios es el que me hizo esto, que Dios me responda. A ver, Dios, tú eres juez, tú eres fiscal, tú eres mi acusador, tú eres mi juez. Ok, yo solito voy a defenderme, pero dime de qué me acusas. Después de esto vienen 5 capítulos, 6 capítulos, que son unos discursos de un tal Eliú. Ven que en el cuadro inicial estaba Job con tres amigos y bueno, está con un muchacho y están los otros tres amigos. Este muchacho, Eliú, no había aparecido antes, este, no lo había presentado, y después de él no se, o sea, se va a ir como si no, como vino, ¿verdad? Y de incógnito. Este muchacho, en realidad, bueno, retoma, es muy presuntuoso, ¿no? Es muy presuntuoso. Dice diciendo, yo me callé porque ustedes son más viejos, pero ya vi que ustedes no son sabios, no pudieron convencer a Dios, déjenme hablar, escúchenme que yo, joven pero sabio, etcétera. Y finalmente repite las mismas ideas. Ya Dios castiga a los malos, Dios premia a los buenos. Pero hay un acento, hay un acento. Yo tengo un profesor en Jerusalén, en paz descanse, que decía, yo le decía, porque era mi tesis esto en Jerusalén, es que los discursos de Liu son aburridísimos, pretenciosos y no añaden absolutamente nada al discurso, a la discusión, al argumento del libro. Y él decía, no, Javier, en los discursos de Eliú está la respuesta del libro. Ah, caray. Entonces eso me obligó a leer los discursos de Eliú de otra manera y encontré algo. Eh, no añaden, sigo insistiendo, los discursos de Eliú no añaden, repiten las ideas de los tres amigos, pero eh, subrayan la trascendencia de Dios. Es decir, Dios está allá y tú acá. Que tú, si tú eres bueno, le dice Eliú, ¿qué le das a Dios para que Dios te tenga que premiar? Y si tú eres malo, ¿qué le haces a Dios para que Dios te tenga que castigar? Es decir, no vamos a entender a Dios, no nos hagamos tarados, no lo vamos a entender. Él está allá y nosotros acá. Pero Él premia al bueno y castiga al malo. O sea, ven, repite las mismas ideas, pero subraya, sí, y lo más valioso que encontré en sus discursos es que subraya la trascendencia de Dios. El ser humano finalmente no puede entender a Dios. O sea, no lo puedes meter en tu bolsillo y decir, ajá, ya te entendí, ya sé cómo te manejas y ya sé cómo te manejo. Eso no se puede. Eh, y luego Dios mismo se aparece, ¿no? Dios mismo se aparece respondiendo a ese reto que Job le hace en el capítulo 31. Dime por qué. Y la causa que tengas contra mí, dímela claramente y yo me defiendo. Tú eres el juez y tú eres el fiscal. Yo solito me defiendo, pero dime de qué me acusas. Y entonces Dios aparece
y le dice, ¿quién es ese que oscurece mis designios y habla de lo que no sabe? Amárrate bien los pantalones, Job. Yo te voy a preguntar y tú me enseñarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dilo. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones? Pues la tierra era un plato, muy grande, pero era un plato, ¿no? No entendían que fuera redonda en aquella época, que fuera una esfera o algo parecido. ¿Quién encerró con doble puerta al mar? O sea, ¿quién le puso los límites al mar? Hasta aquí llegarás, le dije. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. ¿Quién puso los límites al mar, mi querido Job? ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana? ¿Tú le has dicho al sol por dónde tiene que salir? ¿Tú has hecho eso, Job, algún día? ¿Has llegado hasta donde nace el mar? ¿Has visto al caballo? El caballo, dice el libro, no le teme a la guerra. Huele el fuego y la refriega de la batalla, relincha y se lanza impetuoso. ¿Tú le diste ese instinto al caballo, Job? ¿Has visto al halcón? ¿Has visto al avestruz? El avestruz es un animal idiota, Job. Pone el huevo y lo deja en la superficie y se va, olvidándose que cualquier animal puede cascarlo. Es un animal estúpido porque Dios lo privó de inteligencia. Pero ¿qué tal cuando se echa a correr? Se ríe del caballo y del jinete. Oye, ¿has visto al búfalo, Job? ¿Has visto al burro salvaje? ¿Puedes tú anudar los lazos de las cabrillas, es decir, atarlos para que no se muevan las constelaciones, las cuerdas de Orión? ¿Haces tú salir a su tiempo el lucero del alba y guías la osa mayor con sus pequeños? Son constelaciones. ¿Tú los hiciste, Job? ¿Tú determinaste que estuvieran así, inamovibles? Y entonces Job responde, hablé con ligereza, ¿qué te contestaré? Prefiero ponerme la mano ante la boca. Hablé una vez, no volveré a hacerlo, dos veces, no añadiré nada. Pero entonces Job, Dios continúa hablando, como si esta respuesta de Job no le gustara. Ya no, ya, ok. Dice Job, ok, ok, me callo, me callo. Y entonces Dios dice, ¿cómo que te callas? Voy a hablar yo. Continúa hablando y le presenta al hipopótamo Behemoth y le dice, ¿ya te fijaste en el hipopótamo, Job? Es la obra maestra de Dios, o sea, mi obra maestra. Fíjate nada más el poder de sus piernas, de su panza, de su boca. Se mete a lo profundo del río y se ríe de las crecidas del río. ¿Qué tal el cocodrilo, Leviatán? ¿Qué tal? A ver, ponle un anillo en la nariz y llévatelo para que sea mascota de tus hijos. Lánzale dardos a ver si le entran las flechas. Es una coraza de bronce la que tiene en sus escamas, etcétera. Es una maravilla que yo hice. Probablemente el animal más feo y inútil, el hipopótamo, y el animal más peligroso, el cocodrilo. Y Dios los presenta como sus grandes obras maestras. Les dedica 2 capítulos a hablar de esos dos animales. Y yo creo que bueno, lo que está diciendo es, yo los hice y yo sé por qué los hice. Y también le está diciendo, y no te voy a explicar por qué los hice. Entonces Job responde finalmente, ahí termina el libro. Bueno, no, casi termina, dice, reconozco que todo lo puedes, que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Ya está. Así termina Job de hablar. Y entonces el libro termina con un epílogo diciendo, Yahvé hizo que la nueva situación de Job, se cura Job y sus riquezas de antaño pues, son al doble, ¿verdad? Si tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000. Si tenía 1,000 yuntas, si tenía 500 yuntas, ahora tiene 1,000 y así sucesivamente. Y le nacen otros 10 hijos, o sea, los hijos eh, que murieron no resucitan, más bien le nacen otros 10 hijos. Bueno, aquí voy a terminar esta primera parte porque sí, yo creo que la próxima semana podemos discutir sabroso
Los invito a que la próxima semana nos volvamos a reunir y volvamos a hablar del libro de Job, pero ahora, si ustedes lo leyeron, y entonces podemos tener un diálogo mm, más intenso con nuestro querido amigo Job. Pero suspendo aquí ahora porque me gustaría escucharlos. O sea, hasta ahorita no he hecho más que exponer el libro de Job. Es un libro dramático, es muy intenso, es un libro eterno, porque las preguntas que plantea Job son preguntas eternas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los justos? ¿Por qué Dios permite que a los malvados, gandallas, ladrones, asesinos, narcos, etcétera, les vaya bien? Y no solamente les vaya bien, les vaya requete bien y manden a sus hijos a escuelas de monjas y viven y mueren bien. No es que, bueno, o todo se resuelve. Aquí les planteo una pregunta. Si alguien hubiera llegado en el libro con Job y sus 3 o 4 amigos y les hubiera dicho, no, 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 olvídense, ninguno le va a dar al clavo. En esta vida sí hay muchas injusticias. Vivimos y morimos sin ver la justicia de Dios. Pero en la otra vida, Dios va a ser justo. Y a los buenos les va a dar todo y a los malos los va a castigar. Job, tranquilo, tranquilo, no te sulfures. Hay otra vida. Mi pregunta es si esa revelación, que nadie se la hizo a Job, hubiera hecho que Job se calmara y que Job dijera, ya entendía, ok, entonces no pasa nada, sufro en esta vida y lo que sea. O, o más bien Job hubiera dicho, pues sí, qué bueno que hay otra vida, pero en esta vida, ¿qué pasa con la justicia de Dios? ¿No? ¿Y por qué voy a creer que Dios es justo en otra vida si en esta no es justo, no hace justicia? A ver, por otro lado, me gustaría que ustedes me dijeran, ¿qué les parece este Dios? Bueno, ¿y qué les parece este Job? Eh, a ver, me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan de este libro? ¿Qué piensan de las actitudes de Job? Yo pienso que son actitudes muy cambiantes. Es decir, el Job del prólogo y el epílogo es un Job tranquilo, es un santo que sufre, ok, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, está bien. Ni siquiera se queja, ¿eh? Ni siquiera dice, uy, uy, qué duro, qué duro. No, Dios lo dio, Dios lo quitó. En cambio, en el capítulo 3 se queja y dice, maldito, ¿por qué nací para ver tanta injusticia, tanta incoherencia? Y luego se pelea con los 3 amigos. Entonces Satán ganó la apuesta o la perdió. Pero al final, noten que al final el Satán no es mencionado. Pero también que gandalla Dios, discúlpeme la expresión, que gandalla Dios, que se aparece con Job y no le dice, oye, Job, fíjate que todo se debió a una apuesta con el Satán. Y gané porque no has maldecido, etcétera. Pero sí fue una apuesta que me aventé en la cantina con él, porque eso fue, disculpen, eso fue una apuesta que Dios hizo a costillas de Job y ganó, pero no tuvo la atención de decirle al final, oye, pues gané la apuesta, ¿verdad? Te debo unas cervezas. Y entonces es un poco incoherente el cuento, porque además termina diciendo finalmente, sí, Dios premia al bueno y castiga al malo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Pero la pregunta principal que les quiero hacer, la pregunta principal de toda esta historia es, ¿por qué Job se retracta de sus palabras? Job quería saber por qué Dios le ha castigado como le ha castigado. Y Dios no le responde por qué. En todos los discursos de Dios lo hace ver las magnificencias de su creación, pero nunca le explica por qué lo hizo sufrir como lo ha hecho sufrir. Entonces no le respondió. ¿O sí le respondió? La pregunta directa, ¿por qué me haces? No, nunca la respondió Dios. Entonces, ¿por qué Job dice así me arrepiento de mi actitud?
Si no le respondió, ¿por qué se arrepiente? O Job entendió algo que nosotros no hemos entendido a primera vista, ¿no? Que Dios sí le respondió. Tal vez la respuesta de Dios fue, mira Job, yo sé por qué te hice lo que te hice. Mira el mundo, yo lo hice todo. Y yo sé por qué. Y no te voy a explicar por qué. Y entonces Job lo que entendió es que él es un ser humano y que no está dentro de su naturaleza, de su ser humano, entender todo lo que Dios hace o no hace. Y entonces Job lo entiende y dice, ah, caray, sí, ok, ya entendí que no debo, que no está en mí entenderlo todo. Me retracto y me arrepiento, ¿verdad? Pero entonces Dios le da otra vez el doble, ya no entendía a Dios. Ya, ya no entendía a Dios. Pues no, que no. O sea, yo prefiero el Job ese que está sentado, en polvo, diciendo es que quiero que me respondas por qué. Y finalmente que diga, ok, ya entendí, que no está dentro de mis límites humanos entender. Prefiero a ese Job que al Job multimillonario que al final le vuelven a nacer 10 hijos y tiene el doble de bienes. Entonces, ¿Dios está jugando o qué? Bueno, quiero escucharlo. Y ya quedamos que la próxima semana seguimos con Job, pero ustedes van a leer el librito y en la Biblia, el libro de Job. Y el diálogo y la discusión se va a poner muy, muy sabrosa porque es un libro que tiene muchos recovecos y hay mucho que comentar acerca de él. Yo he dicho solamente algunos destellos de ideas que se manejan ahí que son finalmente muy profundas, porque estarán de acuerdo conmigo en que estas preguntas de Job son actuales. Yo no creo que haya un ser humano en el planeta que no le haya preguntado a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Qué quieres? Y tampoco un ser humano al que Dios le haya bajado y le haya dicho, ah, mira, mira, no te sulfures, no te enojes, te voy a explicar por qué. Esto pasó porque, tampoco eso. Entonces es un libro muy, muy actual desde mi punto de vista, y no solamente en el punto de vista, en el aspecto personal, individual, sino en el aspecto comunitario. Eh, Algún filósofo decía, eh, Dios es injusto desde que hay niños inocentes que mueren. ¿Cómo? Bueno, Sí, Jerónimo. me parece que la parte del epílogo, la última parte, que no fue ya como después o puesta después, Ah, sí, esa es una manera de... Sí, porque es una contradicción. O sea, el es epílogo una cosa, ¿verdad? es una Y luego, contradicción completa. sí, Entonces, luego parece más... los amiguitos lo cuestionan feo a Job, ¿no? Los Sí, amigos terminan lo siendo cuestionan. enemigos. En lugar de ser amigos, dice que los amigos son como un arroyo sin agua. Sí, no O lo sea que pues consuelan. no. Otra cosa bien interesante, que tiene muchas máximas de sabiduría y luego también una poesía muy elaborada entre, entre, lo, entre dos, una palabra y otra positiva, otra negativa. O sea, algunos capítulos son una poesía muy fina, o sea, desde el punto de vista lingüístico. Sí, Y otra cosa también, pues lo desanima a los amigos, ¿verdad? Por otra parte, Satán también le echa ahí, juega una apuesta con él, ¿verdad? Que, como si fuera un volado, ¿verdad? A ver, vamos a ver para quién es, para ti o para mí. También eso como que, ahí, ¿qué pasó? Pero ya no aparece después y luego en el 40 por ahí, dice, Señor, pues tú ganaste, ¿no? Y sé que pues tú tienes la razón, pero siempre queda la moneda en el aire sobre el sufrimiento. Es lo que alcanzo un poquito así de rápido, pero habrá un momento después de darle un repaso más. Grandes, gracias, Javier.
Al contrario, Jerónimo, siempre muy sabias tus intervenciones. Ahorita te doy la palabra, María Elena. Eh, sí, es un libro muy poético, ¿eh? De hecho, es un libro difícil de traducir. Claro, cuando uno lee las traducciones ya al español bonito, hay traducciones muy bellas, ¿no? Una, para mí la más bella es de José Luz Ojeda, un poeta mexicano, ¿no? Creo que de acá, de Guanajuato, no sé si de Salvatierra. Era José Luz Ojeda tradujo, es un sacerdote, tradujo el libro al español con poesía. Y es una traducción muy, muy bella, ¿eh? Muy bella. Yo creo que es la mejor traducción al español que hay del libro de Job. Pero también es difícil, a veces las imágenes son muy intensas, ¿sí? Sí, ciertamente los amigos, entre comillas, ¿no? Eh, pero empezaste diciendo lo del el epílogo, que probablemente se escribió después o lo escribió otro autor. Sí, muchos estudiosos dicen eso. El prólogo y el epílogo, o sea, esto de Dios y el Satán y que la apuesta y todo eso, junto con el epílogo, eran una historia antigua que hablaba sobre un justo que era tentado y que resistía la tentación y Dios lo premiaba. Al final, una historia muy simple. Y que esta historia fue partida en dos, ¿verdad? Prólogo y epílogo. Y en medio, nuestro autor puso toda esta crisis existencial sobre el sufrimiento, pero le quedó la incoherencia al final de que, pues sí, Dios premia al bueno con muchos bienes y castiga al malo. Y no es de altura humana el epílogo como lo es el interior del libro de Job. Sí, muchos autores han dicho eso, ¿verdad? El prólogo epílogo era una historia primitiva que el autor no quiso destruir, más bien abrió en dos y dentro puso toda su experiencia, toda su intención, su interés, su reflexión. María Elena, Buenas noches. sí, Yo solamente quiero hacer dos comentarios. Primero, el libro de Job es un libro terriblemente doloroso. La lectura hace que quienes estamos en eso sintamos una profunda pena porque sentimos que es una injusticia. Pero básicamente yo, si tuviera que ponerle un título al libro, diría que es doloroso, muy doloroso. Y segundo, desde mi humilde punto de vista, Dios nunca da explicaciones. Dios nunca dice, en primer lugar, para que Dios se manifieste, para que Dios se presente, para que Dios permita que un humano esté, lo vea o esté en contacto con él, es algo insólito. Y además, a mí me quedó muy grabado de otro momento de la Biblia, cuando Moisés le dice, "Pues, ¿quién eres?" Y yo soy el que soy. O sea, no, esas palabras a mí, bueno, seguramente tiene otras traducciones, pero cuando yo leí esa traducción de yo soy el que soy, o yo soy quien soy, me pareció un Dios efectivamente todopoderoso, pero que de vez en cuando se acordaría de la humanidad. Y yo pienso que ahí está mucho de la controversia en el libro de Job, porque se tomó la molestia de presentársele a Job, pero no para redimirlo, no para consolarlo, sino para decirle, yo soy el que soy. Yo creé todo esto. Yo no tengo por qué dar explicaciones. Y siempre he pensado esto, que Dios Padre no da explicaciones. No, no tiene por qué darlas, porque es Dios, el creador de todo. Entonces, este libro para mí es un libro muy valioso, pero sí muy doloroso. Gracias. al contrario, María Elena, gracias por ese comentario. Sí, sí, Job, Job, todos los que leemos a Job nos sentamos con él, junto a él, en el polvo,
a llorar con Él, a sufrir y a quejarnos con Dios. A decir, es que Dios eres un tal, ¿por qué? ¿No? Es imposible no ponerse, no sufrir con Job. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. eh, y tal vez eso sea una desventaja, ¿no? Porque se hinchan las venas del cuello y se sobresaltan los ojos en una ira contra Dios, porque en todo el relato del medio no se menciona al Satán. Satán, pero bueno, el prólogo lo dice con claridad. Dios le permite al Satán. Entonces el responsable directo, último de las desgracias es Dios. Y sí, ahí la paradoja tremenda es, Dios no te va a responder. Dios no va a responder. Ay, mamá. Ay, mamá. Sí, Alfaro, Sí, buenas noches. buenas noches. Mire, yo lo que veo de este relato bíblico y más de este cuento que en particular, es, bien dice usted, el Satán no aparece, como que da a entender ahí que Dios es bien y lo malo. Ujú. Otra, bien dijo, ese cuento o ese relato, hasta la actualidad, es como si se narrara hoy en día. ¿Por qué? Todo lo que nos pasa es que por algo lo hizo Dios. Te pasó eso por algo. Ajá. Pero aquí lo que así que en la cristiandad es que para no opacar a Dios y decirle que es malo también, metemos al famoso Satán. Otra, es que, ¿qué hiciste para que te pasara eso? Hay a veces que el ser humano juzga a la persona que le está yendo mal sin saber el por qué. Decía un rabino, no me acuerdo su nombre, decía, no juzgues si no has pasado por lo mismo. Entonces yo siento que sus amigos de Job le preguntaban que qué hizo mal, pero como ellos no están en esa posición, no comprenden a Job. Y es cuestionable y viable preguntarle a Dios el por qué. Pero, bien dice, ¿va? No contesta. ¿Por qué? Porque yo veo que ahí como que diciendo, yo soy Dios, yo te puedo, no tengo yo la necesidad de decirte por qué te lo hago. Y bien dijo hace rato, no, pues a ver por qué no le dijo Dios, oye, ¿qué crees que hizo una apuesta? ¿Por qué? Yo siento aquí que si en ese momento es cuando digo, bueno, todas las personas que están pasando por un mal rato, ya sea enfermedad, en lo económico, un problema en lo familiar, en lo que sea, y siempre se pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando a mí si trato yo de hacer lo que tú me has dicho, ¿no? Y es en donde aquí, desafortunadamente, gente que está muy unida a la iglesia dice, es que tú no tienes el derecho de reclamarle a Dios. Tú no tienes el derecho de cuestionarlo y que todo lo que hiciste es porque has pecado por algo. Entonces aquí lo que siento es de que pues sí, este cuento hasta hoy en día sigue vigente por todas esas injusticias que hemos visto y si decimos que es un Dios de amor, el por qué no haber interviene, ¿no? O sea, ¿por qué no dice, espérame, la humanidad se me está descarriando, entonces no, a ver, vamos a darle un tate quieto, ¿no? Pero ¿qué nos han dicho ahora No, sí pues, que nuestra exacto. jerarquía, ¿no? No, es que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador y no tenemos que cuestionarlo, sino que es el famoso Satán el que está yendo al ser humano. Pero pues ya vimos que ni el Satán no puede hacer nada si no es No con el hizo permiso de nada. Dios. Ujú. Entonces yo veo que ese cuento está, pero en este momento en la humanidad lo que estamos viviendo, pero sí a flor de piel. Y sí, como dices, también nos da una lección el preguntarnos, eh,
o a veces el ser humano sí necesita como que un poquito así de que nos sacuden, decir en qué estamos mal o por qué me está pasando esto, ¿no? Aunque sí, algo. Este famoso Job, ahí dice el relato que nunca perdió esa esperanza de Dios, al contrario, ¿no? Dijo, tú eres mi juez, tú me juzgas, pero también yo quiero que me retribuyas algo. Entonces aquí yo siento que pues sí, el ser humano pues dice, bueno, te estoy siguiendo, estoy tratando de portar lo mejor, pero pues, qué óvole. Sí, entonces eso sería mi aportación y de esa manera es como yo veo este relato, que siempre va a haber, como dijo usted ese rato, el cuestionamiento del ser humano, el por qué me está pasando esto a mí, en qué he fallado o desde dónde me empecé a desviar. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ti por tu comentario. Este, quiero abordar un poco sobre lo que ha dicho Alfaro y terminar esta sesión, no sin antes invitarlos a que para la próxima semana, se lean el libro de Job y ya verán que podemos tener un diálogo bien, bien hermoso sobre el sentido del sufrimiento. Porque el libro de Job finalmente solamente es un pretexto, ¿no? Para que dialoguemos sobre eso, sobre el sentido del sufrimiento, que hay tanto sufrimiento en la actualidad. Alfaro insistió varias veces en su intervención en que este es un cuento. Sí, no es un libro histórico, no es una historia de Job. Una vez, cuando yo era maestro de secundaria, en segundo de secundaria, les dije a mis alumnas y alumnos, no, eran puras muchachas, en segundo de secundaria, le dije, este es un cuento, ¿eh? No es una historia, no es algo real. No, al siguiente día una me dice, no, es que le dije a mi papá que fue sacerdote y me dijo que es una historia y que es real y que usted está desvirtuando la Biblia. Y que... Dije yo, bueno, ¿para qué me meto yo a decirle esto a unas muchachas de 14 años, no? Me di tres coscorrones y ya, ¿no? Salí como pude. Pero tienes razón, Alfaro, no es un libro de historia, es un género literario diferente de la historia. Y yo creo que el género literario de esta obra es un drama, es una obra dramática, es una obra de teatro. Si que ustedes quieren un teatro psicológico, se mueven más bien las ideas que los personajes, porque están siempre los tres ahí tirados junto a Job, etc. Eh, pero no es historia, más bien es una obra dramática que quiere plantearnos unas reflexiones muy profundas, muy intensas, ¿no? No, pero hay que deshacerse del género literario, historia, ¿no? Es más, pocos libros en la Biblia tienen como género literario la historia. Ni los evangelios, evangelion quiere decir buena noticia, es un género literario diferente de un libro de historia. Una carta no es un libro de historia, es una carta. Un apocalipsis tampoco es historia. Eh, la poesía, pues, tiene sus licencias, tiene sus formas que desbordan la historia. Y esta es una obra de teatro, un drama psicológico en poesía. Entonces, tiene muchas licencias, muchas formas de decir que nosotros, para entender correctamente, tenemos que entender precisamente como obra dramática. Eh, Quiero plantear otra cosa que les quiero preguntar para la próxima semana. Job pregunta por qué a Dios desesperadamente. Dios no le responde por qué. Más bien le responde que no le va a responder, que él sabe por qué, pero que no le va a decir por qué. Y entonces Job, al parecer, entiende eso y dice, sí, ok, entiendo, me retracto y me arrepiento. Pero luego dice Dios, Job habló bien, pero ¿qué habló? Las últimas palabras que dijo, o todo lo que dijo, porque lo que dijo es casi blasfemo. Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Job habló bien, o sea, la conducta de Job es la correcta.
pelearse con Dios, agarrarlo de las solapas y decirle, ahora me explicas por qué. Esa es la actitud correcta. Por eso Dios dice al final, Job habló bien. O sea, Job habló bien, pero no le respondí. Ahí hay una paradoja, pero yo creo que es correcta. Las dos partes están bien. Job habló bien y no le respondí. Y no le voy a responder, pero esa es la actitud correcta del ser humano. Estar pendiente de Dios, preguntarle a Dios por qué. Y por último, antes de dar la palabra a Matilde, decir que Dios no va a responder es un poco, no, un mucho, en contra del resto de la Biblia. Toda la Biblia, fuera de Job y Coelet, dicen que Dios sí responde y que hay gente encargada, que hay gente capaz de entender la respuesta de Dios. Ahí están los profetas. ¿Por qué Dios esto y aquello? Y el profeta dice, es que ustedes hicieron esto y esto y esto. Ya. Toda la Biblia, el mismo Jesús, dicen que Dios sí responde. Y Job, acá en solitario, junto con Coelet, dice, Dios no responde. Dios no responde. Ah, ¿verdad? Las cosas se ponen buenas para la próxima semana. Matilde, con tu comentario cerramos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Desde luego voy a hablar desde mi ignorancia, pero quiero decirles como lo que yo he ido reflexionando por las veces que he leído este libro, justo porque es como muy centrado en cuando el ser humano está enfermo, cuando sientes que por más que te abandonas en Dios, no encuentras una respuesta. Y yo creo que desde la primera vez que lo leí, como que me identificaba en diferente personaje, o sea, como porque el hombre habla desde el juicio del hombre. Y entonces, aún sin la experiencia, quieres como consolar al caído y dices, es que tú deberías de ser así. ¿Por qué lo sigues como venerando si te está castigando, ¿no? O sea, como desde las diferentes posiciones que se exponen. Pero la verdad yo creo que Dios sí responde y responde de una forma muy, muy sabia. Y yo creo que lo hace desde esa cosa tan perfecta que se plantea en Génesis. Cuan- cuando, cuando se crea el mundo y al final de cada cosa creada, dice, y vio Dios que estaba bien. Y cuando hizo al hombre también lo hizo bien. Y dentro de esta forma de hacerlo bien, le asignó ese libre albedrío. Y en ese libre albedrío va la parte de juicio, de cuestionar, de estar inconforme, de elegir. Pero yo creo que cuando responde y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo le pedí al sol que se levantara cada día? Ahí está una primera respuesta donde se ve como la gran bondad y misericordia de Dios, porque es una forma de decirle, estás enfermo y estás caído, pero estás vivo, estás viendo un nuevo sol. Bueno, desde mi humilde reflexión, ¿no? Y cuando le dice, ¿dónde estabas cuando yo puse las puertas al mar? A mí me lleva a la reflexión de, de nacimiento y de muerte, que también son como puertas de la vida, ¿no? Una de entrada y otra de salida. Y esos también son como esas cosas que Dios le está respondiendo, pero de una forma como
muy elevada para que Job pueda entender, ok, estoy aquí, estoy en esta posición, pero sigo siendo un hijo de Dios, un hijo bendito de Dios. Y yo creo que no, que inclusive si no le hubiera retribuido al doble todo lo que le había quitado, Claro, eventualmente Job iba a llegar a la misma conclusión de es- estoy bien porque soy tuyo, porque soy tu hijo bendito. Y esa es la reflexión que a mí a veces me lleva cuando estoy cerca de alguien enfermo o estoy yo misma padeciendo alguna cosa. Y la verdad es que pienso, aquí está Dios conmigo. Si hoy por cualquier razón tengo que padecer un dolor, pues entonces estoy acompañada de Él. Y este dolor va a ser menos. Y si este dolor sirve para que mi cuerpo se sienta y, y alguien más deje de sentirlo, te ofrezco mi dolor para que valga la pena. O cualquier padecimiento o cualquier preocupación, porque finalmente esas preocupaciones y esos dolores son corporales o son humanos. Y Dios es mucho más que todo eso, ¿no? Finalmente, al paso del tiempo, cuando alguien tiene un problema y pasa el tiempo, la verdad es que uno dice, Me estaba ahogando en un vaso de agua", ¿no? Y esa es la reflexión que varias veces he encontrado cuando leo este libro. Nada más, gracias. bueno, al contrario, nada más. Muchas gracias, Matilde. Bueno, yo creo que podemos tomar esta primera sesión como, como pretexto, como introducción para nuestra próxima semana. Yo los espero, creo que podemos reflexionar muy bonito sobre el sufrimiento. Ustedes ya percibieron que yo no trato de, en absoluto, en ningún momento, de imponerles ni siquiera mi punto de vista ni sobre el sufrimiento, ni sobre la iglesia, ni sobre Dios, ¿no? Estoy leyendo el libro de Job, dialogando con Job acerca del sentido del sufrimiento y las reflexiones, los sentimientos, las emociones que esto haga brotar en su corazón. Eso para mí es lo más lindo de esta charla. Lo que ustedes, las inquietudes y las paces, las tranquilidades que se lleven, eso es lo más lindo, es el objetivo de este tipo de estas conferencias. Eh, y yo creo que el próximo miércoles podemos profundizar muy lindo, muy profundamente, muy al fondo, porque si ustedes revisan bien, Job es cambiante, Job es cambiante, y el libro ofrece varias respuestas que son diferentes. Sí, el libro presenta respuestas diferentes para entender el sentido del sufrimiento. Y yo creo que finalmente, con esto ahora sí acabo, el autor del libro de Job lo que quiso es precisamente presentarnos, ponernos ante los ojos diferentes maneras de interpretar el sufrimiento, de entender el sufrimiento y con ello de entender a Dios. Bueno, nos vemos la próxima semana, que la pasen muy bien, qué gusto verlos y hasta pronto. Gracias, Javier. Buenas doctor. noches a Buenas todos. noches. Gracias, Muchas Javier. gracias. Gracias. Buenas Todo. noches. Muchas gracias. Hasta Un luego, buenas saludo y un noches. abrazo a todos. Abrazo Gracias cariñoso. Gracias. igualmente.